Se agotan tiempo y oxígeno para los 5 ocupantes del sumergible Titán, desaparecido la mañana del domingo en el Atlántico Norte, cuando se dirigía a explorar los restos del Titanic. Aviones estadounidenses y canadienses, así como un buque dotado de un sumergible de aguas profundas, rastrean la zona de la desaparición. Son casi 20,000 kilómetros cuadrados de mar abierto. Otros 3 buques de apoyo llegaron al lugar esta mañana, entre ellos el John Cabot, de la Guardia Costera canadiense, con equipo para detectar la presencia de objetos sumergidos. El plazo para lograr el rescate vence a las 6 de la mañana. Escuchen los sonidos captados anoche, justamente por un avión estadounidense, por favor. Por medio de aparatos de sonda lograron detectar el sonido de golpes cada 30 minutos procedentes posiblemente de la gente que está atrapada dentro de esta cápsula sumergible. Sin embargo, ya no se han vuelto a escuchar esos ruidos. La búsqueda en este momento se centra en la zona donde fueron captados justamente esos ruidos bajo el agua. Según un memorándum del gobierno estadounidense, aún hay esperanza de hallar con vida a los 5 ocupantes del sumergible. Hay varias teorías sobre la posible localización de la cápsula Titán. Expertos creen que podría estar en el lecho marino junto al transatlántico naufragado hace 111 años y tal vez haya quedado enganchado a los restos. El sumergible también podría estar en la superficie del mar, pero no ha sido visto, o bien reposar en otro punto del lecho marino, en el fondo del mar, en otra zona. El Titán se sumergió el domingo por la mañana y su embarcación de apoyo perdió el contacto con ella 1 hora y 45 minutos después de la inmersión. La pérdida se declaró unos 700 kilómetros al sur de St. John's, en Terranova, en Canadá. Continúa la búsqueda del sumergible desaparecido cerca de los restos del Titanic. El servicio de guardacostas estadounidense aseguró el miércoles que mantiene el optimismo pese a que el oxígeno de la nave se está agotando. Los rescatistas concentran sus esfuerzos en la zona del Atlántico Norte, donde en las últimas horas se escucharon ruidos por debajo del agua. Cuando estás en medio de un caso de búsqueda y rescate, siempre tienes esperanza. Eso es lo que estamos haciendo. Con respecto a estos ruidos, francamente no sabemos lo que son. El P3 detectó ruidos, para eso están ahí y por eso hacen lo que hacen. Pusieron boyas sonares en el agua. Las comunicaciones con el sumergible se perdieron el domingo, 2 horas después de descender hacia los restos del Titanic, a casi 4,000 metros de profundidad. Es una aventura que nunca olvidaré, tocó mi vida. Más gente ha ido al espacio que al Titanic. Se siente raro estar hablando de esto en un día como hoy, cuando hay gente que esperamos que sigan con vida en este sumergible, aunque les queden entre 15 a 20 horas de oxígeno. Saller, que pasó entre 8 a 12 horas en un sumergible en el año 2000, es consciente de lo compleja que puede resultar la tarea de rescate. Es una aguja en un pajar. Si encuentran el sumergible, eso sería increíble. Recuperarlos, siento que las personas correctas están trabajando en ello, y ruego a Dios porque los encuentren. 5 barcos, a los que se sumarían otros 5 en las próximas horas, dotados con sonares y equipos de punta, están peinando una superficie de unos 20,000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de El Salvador. Desde el aire, varios aviones surcan el cielo en busca de cualquier rastro del sumergible. ¿Quiénes son los 5 ocupantes de la cápsula sumergible Titán? Primero, Stockton Rush,
fundador de OceanGate, la empresa diseñadora y dueña del sumergible desaparecido. En 2021 comenzó a llevar a turistas al fondo del Atlántico Norte para ver los restos del Titanic. No era este su primer viaje. El estadounidense estudió ingeniería aeronáutica, pero también fue piloto comercial. Otro de los ocupantes es Hamish Harding, empresario británico de 58 años. Dirige Action Aviation, un concesionario de jets privados con sede en Dubái. Es aficionado a las aventuras extremas. En 2022 realizó un viaje al espacio a bordo del 5º vuelo tripulado de Blue Origin. Ha estado varias veces en el Polo Sur. También a bordo se encuentra Sashada Dawodi y su hijo de 19 años de nombre Suleiman. Son miembros de una de las familias más prominentes de Pakistán. Shahzada colabora con una organización dedicada a investigar sobre la vida y la inteligencia en el universo. El quinto pasajero es Paul-Henri Nargeolet, es exoficial de la Marina francesa. Ha realizado múltiples viajes a los restos del Titanic durante varias décadas. El sumergible, ¿cómo es? Pues es del tamaño de cuenta de una mini furgoneta. No llega ni siquiera al tamaño de un microbús. Es conducido con un control de videojuegos, una especie de joystick. En cada inmersión, los tripulantes son obligados a quitarse el calzado y sentarse con las piernas cruzadas en el suelo porque no hay asientos. Dentro de la nave solo hay una ventanilla para mirar al exterior. A diferencia de otros submarinos, para llegar a tierra firme, requiere este aparato de un barco remolque. Con uno, permítame un enlace con Jorge Gómez, oficial de la Armada en la Reserva, especialista en submarinos, ex integrante del Servicio de Inteligencia. Jorge Gómez, gracias, muy buenas noches. Sabemos que son en este momento allá en España a las 5 de la mañana con 38 minutos. Apreciamos doblemente el esfuerzo. Bienvenido. Hola, buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Jorge, pues este es un drama que todo el mundo interesado en esto y en general estamos muy al pendiente. Un viaje sumamente costoso para quienes están a bordo. Por desgracia, se ve poco factible recuperarlos con vida, rescatarlos con vida. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha estado sucediendo? Bueno, yo creo que hay datos muy confusos. La empresa constructora también aporta datos confusos. Estamos ante un sumergible, confundimos a veces. He escuchado a muchas personas hablar de un submarino. Esto no es un submarino, es un sumergible. Se diferencian porque normalmente navegan en estático por su poca capacidad de navegación, su poca capacidad ante una emergencia. Es decir, al final no deja de ser un artilugio que está diseñado para una operación de alto riesgo. Y este puede ser uno de los desenlaces. Lamentablemente, a medida que avanza el tiempo, las posibilidades de encontrar a los tripulantes vivos pues es peor, claro. Ahora, Jorge, el periodista del canal CBS, David Pogue, quien también fue pasajero en algún momento en un viaje previo de este sumergible Titán, observó que muchas de las piezas parecían improvisadas. La nave estaba controlada con un mando de videojuegos. Es lo que dice este hombre. Sí, algo que es... que ocurre en este tipo de diseños es que yo creo que son diseños para generar o para cumplir un capricho y no se rigen por las normas de construcción naval, por las normas estrictas de construcción de submarinos, sino que se diseñan para, digamos, con las características justas para hacer lo que tienen que hacer. Es un viaje carísimo, pero hay bastantes posibilidades de que no se hayan cumplido, no se hayan seguido con seriedad las normas de construcción
de submarinos. Y ya están saliendo informaciones sobre que no tenía homologaciones necesarias. Pero bueno, hablar ahora de incumplimiento, ahora yo creo que lo más importante sería encontrarlos con vida, que sea un aparato tan reducido, aumentaría las posibilidades de rescatarlo en caso de encontrarlo, pero que es, siendo un aparato tan pequeñito, la búsqueda es como buscar una aguja en un pajar. Claro, Estamos entendemos claramente. ¿Cómo es la operación de esta observación aventurera, pues, de los restos del naufragio del Titanic ocurrido hace 111 años? El sumergible es lanzado al mar y tiene que bajar a una profundidad cercana a los 4.000 metros, es decir, 4 kilómetros en lo más profundo del Atlántico Norte en este caso. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a esa distancia? ¿Cuánto tiempo puede permanecer en una navegación a esas profundidades? ¿Y cuánto tiempo tardaría en salir? Bueno, según ha informado la compañía, el proceso de inmersión hasta el Titanic sería de 2 horas aproximadamente, y el proceso de salida a superficie también de 2 horas. O sea, estaríamos hablando de unas 4 horas y unos 30 minutos de observación del pecio del Titanic, ¿no? Eh, es una profundidad tremenda. Y me extraña a mí, como especialista, que es la información que da la compañía constructora del sumergible, es que puede bajar a 4.000 metros. Eh, y el submarino, el sumergible, vamos, tiene teniendo una cota de 4.000 metros, una cota de colapso. Le explico al público lo que es la cota de colapso. Es la cota en la que implosionaría el sumergible, porque su casco no está preparado para bajar más allá de 4.000 metros. Pero es que los restos del Titanic están a 3.960 metros, más o menos. Entonces, para un especialista como yo, resulta extraño que se juegue tan cerca de la cota de colapso del sumergible, ¿no? Ciertamente, tú no eres muy optimista respecto a lo que estamos por conocer, toda vez que, según se nos indica, el oxígeno está a punto de agotarse para los 5 ocupantes y todavía estamos hablando de cuando mucho, no sé, unas cuantas horas más, 6 de la mañana, tiempo de aquella provincia canadiense, de la península canadiense. Sí, mire, algo interesante también, interesante y que nos hace ser mucho más pesimistas. Este submarino, por ejemplo, no tiene escotilla con apertura interior, sino que tiene una escotilla que se sella, se atornilla cuando procede a la inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque subieran a superficie, los tripulantes no podrían abrir el submarino y podrían morir en superficie igual que si están en el fondo del mar. Con lo cual yo soy bastante pesimista de que encuentren con vida a los tripulantes, lamentablemente. Supongo estás informado de los sonidos que se lograron captar a través de un sonar. Se divulgaron anoche a estas horas a través de diferentes agencias informativas de los gobiernos de Estados Unidos principalmente y de Canadá también, en donde se escuchan golpes que estaban siendo originados quizá dentro de la propia cápsula y fueron captados. Esto es verdaderamente dramático. Ya los pusimos al aire aquí porque los obtuvimos, por supuesto, a través de la internet. Esto le añade dramatismo a este asunto. El mundo está muy pendiente y te agradecemos mucho el que nos hayas ayudado a tratar de entender la dimensión de todo esto y su contexto apropiado, Jorge. Claro, yo creo que, si me permite, hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es la búsqueda y que fuéramos capaces de encontrarlo, y otra cosa es el rescate, que tampoco sería inmediato. Por tanto, estamos jugando con el dramatismo del poco tiempo que queda. Y después,
supongo que a posteriori se analizará que no cumple con las características de una emergencia. Se está hablando de que no tienen víveres de emergencia, de que las raciones de agua no son claros a la hora de decir la empresa si tienen o no. Es decir, estamos pues en una situación dramática y que probablemente no termine bien. Te agradecemos mucho, Jorge Gómez, la desmañanada que te hemos pegado allá en España y el hecho de que nos hayas ayudado a entender con toda precisión algunos puntos que no nos quedaban muy claros, ahora los tenemos muy claros. Por desgracia, creo que no serán buenas noticias. Pues sí, lamentablemente yo creo que ojalá se produzca el milagro, pero estaríamos hablando de un milagro. Jorge, gracias. Buenos días para ti en España. Gracias a ustedes por haber contado conmigo.